Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativa. Nuestros teléfonos están disponibles para que usted pueda llamarnos y hacernos su planteamiento de alguna problemática en el rol profesional, en el rol pareja, en el rol familia o en el rol social. Y aquí estaremos con la bendición de Dios, dándoles alternativas de posibilidades a su planteamiento. Bien, ya tenemos una llamada en el aire. Vamos a atender esa llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dios lo bendiga primero que todo. Amén, mi amor. Dios te bendiga. Le doy gracias al Señor porque estaba buscando una persona como usted que fuera cristiano, que fuera psiquiatra, para que con el Señor y usted pudieran ayudarme en el problema que yo tengo. Mire, yo vengo sufriendo de problemas de depresión fuertes. Tuve problemas de droga, tuve problemas de alcohol. Me metí en un tratamiento y cuando me entregué al Señor, al poco tiempo me salí del tratamiento. Me metí en un tratamiento con un psiquiatra y al poco tiempo me salí porque yo quería que el Señor fuera el que me sanara. Ya estaba tomando muchas pastillas, y no me sentía bien. Entonces yo quería saber qué me podía decir usted respecto a eso. ¿Respecto a qué, mi amor? Respecto, o sea, ¿a qué puedo hacer yo? Porque me la paso irritada, me dan muchos dolores de cerebro, siempre salgo peleando, a veces estoy declarando la palabra de Dios a alguien, entonces termino en contienda, peleando, me siento mal, o sea, no puedo tener tranquilidad. De repente ahorita estoy aquí, de repente quiero estar en otro lado donde yo vivía, que es lejos de aquí. Cuando estoy allá quiero estar aquí. O sea, no tengo tranquilidad en ninguna parte donde yo estoy. Bueno, mi amorcito, entiendo que tú dejaste tu tratamiento porque, como dices tú, querías que el Señor fuera el que te curara. Ajá. Entonces tú no querías verte con un psiquiatra porque quería que el Señor te curara. Ajá. Y te voy a preguntar esto, mi amor. Ajá. ¿Tú has leído en la Biblia el pasaje de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní? En el jardín de Getsemaní. Eso fue Cuando la el noche Señor... antes que lo apresaran para crucificarlo. Sí, cuando el Señor oró. Ok. ¿Y tú escuchaste al leer eso en la Biblia, la oración que Cristo hizo? Cristo le pidió al Padre en oración. Cuando uno habla con Dios, eso es oración. Oración no son aprenderse o decir de memoria o aún inventadas palabras con Dios así muy larga, para que uno pueda creer que está hablando con Dios. No, si yo le digo a Dios, Dios mío, tengo este problema, o Dios mío, hice esto, perdóname, ya entré en oración con Dios, porque entrar en oración es hablar con Dios. ¿Entiendes? Sí, doctor. Ok, cuando Cristo, entrando en oración, le pidió al Padre en 3 distintas oportunidades esa misma noche, para que apartara de él la copa de dolor que tenía que tomarse, y era una copa donde estaba el pecado del mundo. Él, que no conoció pecado, iba a ser hecho pecado al tomar esa copa. Y él le pide al Padre en 3 momentos distintos: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Cristo le pedía que le apartara la copa, pero entendía que tenía que aceptar la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que no le iba a quitar la copa, porque si él le quitaba la copa
de dolor que tenía que tomar donde estaba el pecado del mundo, simplemente el mundo no se iba a poder salvar. ¿Me comprendes? Sí, doctor. Entonces una cosa es como yo quiero que Dios me resuelva y otra cosa es como Dios quiere resolverlo. Entonces, tú pides una cosa y Dios lo va a hacer, Amén. pero tú quieres que sea al modo tuyo y no al modo de Dios. Entiendo que nosotros creemos que Dios actúa solamente a través de un cristiano. Eso no es verdad, mi amor. Dios a través de un cristiano lleva su palabra. Eso es lo que los cristianos deberían hacer. Enseñar la palabra de Dios para que todo el mundo acepte a Cristo y todo el mundo sea salvo. Pero nosotros queremos que sea un cristiano quien nos cure la lepra y que un cristiano nos cure el cáncer y que un cristiano nos cure la ceguera y que un cristiano nos cure la mudez y que un cristiano nos cure la sordera. Y Dios tiene herramientas de muchas formas distintas. ¿Tú has oído el cuento de Nabucodonosor? Sí. Bueno, esa historia, que no es un cuento, el pueblo de Israel estaba en idolatría y Dios lo mandó con Nabucodonosor prisionero de esclavos para Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, el más poderoso del mundo en ese tiempo, él no era cristiano, pero Dios lo usó. ¿Me comprendes eso? Sí, doctor. Y Daniel, que estaba allí, fue tomado por Nabucodonosor, incluso como consejero del reino. Y Daniel, que era judío, fue tomado como consejero y fue puesto posteriormente por encima de los demás consejeros. Y Nabucodonosor llegó a decir, después que Dios lo puso a comer hierba como un animal, que le quitó todo el poder, que lo hizo humillarse, en humildad Nabucodonosor, después de tanto orgullo, porque cuando Dios le quitó el poder, fue cuando él en orgullo pensaba que él era lo más importante del mundo, y por encima de Dios. Y entonces después que reconoció a Dios como Señor del cielo y de la tierra, y Dios de todos los dioses, entonces Dios le devolvió el poder. O sea que Dios puede usar a alguien que no es cristiano para resolverlo. Lo cierto es que un médico no tiene que ser cristiano para curarte, ni un cirujano tiene que ser cristiano para intervenirte quirúrgicamente, ni un psiquiatra tiene que ser cristiano para curarte de un problema emocional. Tú debes cuidarte de que el psiquiatra no te dé ninguna dirección que se oponga a la palabra de Dios. Bueno, eso fue lo que pasó conmigo, que el doctor que me veía a mí, cuando yo me entregué al Señor, o sea, él me trataba muy bien, y la última vez que yo fui me trató muy mal. O sea, me dijo muchas cosas feas y yo no entendía por qué. El doctor era católico y hablaba mucho de santos, de cosas, entonces yo no entendí después qué fue lo que pasó. Yo entiendo, o sea, también esa parte que usted dice, ¿verdad? Pero yo he tratado, doctor, pero no sé qué es lo que pasa. Yo tengo ya como un mes y pico escuchando su programa. Yo fui a su conferencia el miércoles y me he dado cuenta de que yo tengo muchas cosas, me he dado cuenta de muchas cosas que yo no he podido dejar y que necesito ayuda. Porque en un programa que usted habló, usted dijo que le hablaba a una muchacha lo llamó y usted le hablaba a la muchacha y le decía que si la muchacha no se quería ayudar ella. Entonces yo llegué a un momento que yo desconfiaba de todo el mundo. O sea, he llegado a un momento que no he tenido confianza en nadie. No he confiado en nadie, pienso que siempre me están atacando, que siempre es como un ataque, algo que yo siento, alguien me dice algo y siento que es que me están atacando. Bueno, hijita, déjame decirte algo. Comprendo lo que quieres decirme y entiendo por qué es eso. Pero es importante que puedas oír lo que te dije antes. Habría que analizar cuál fue la intención de el psiquiatra
al decirte lo que te dijo. A veces también yo soy muy duro cuando tengo que decir algo, porque, bueno, tengo que ser duro. Y a veces soy duro conmigo mismo cuando cuento cosas mías que no son muy cristianitas, que digamos. Yo también fui un cristiano católico, yo fui monaguillo, yo fui cursillista de cristiandad de la Iglesia Católica, del movimiento de cursillo de la Iglesia Católica. Y eso, en este momento que soy cristiano evangélico, no me avergüenzo para nada de aquello que yo hice, porque cuando yo hacía eso, yo tenía en mi corazón sembrado desde niño que nuestro Señor Jesucristo era lo más importante. Y la Biblia nos enseña que Dios, Cristo, la Biblia es cristocéntrico. La dirección de Dios es Cristo. Y lo que tenemos que aprender es que cualquier enseñanza cristiana debe reconocer a Cristo como el centro de toda actividad cristiana. Y por eso, Él, siendo Dios, tuvo que venir al mundo. Porque si en el tiempo que Él tuvo que venir al mundo, y eso incluye a sus padres, hubiera habido alguna persona sin pecado, Dios no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario, sudando sangre, pidiéndole al Padre que quitara esa copa de dolor, y el Padre no le quitó esa copa, permitió que lo vejaran, permitió que lo escupieran, permitió que lo coronaran con corona de espina, permitió que lo abofetearan, todas las humillaciones, para que nosotros aprendamos que si Él, que es Dios, pasó por eso, nosotros tendríamos que aprender a ser más humildes. ¿Me comprendes? Amén. Y entonces Él murió en la cruz del Calvario para perdonar de ese modo el precio de nuestros pecados. No hay pecado en absoluto ninguno que no sea perdonado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que ser cristocéntricos y no podemos endiosar a nadie. Por eso no podemos hacer ídolo de ninguna persona ni de ninguna cosa. Y entender que nada ni nadie puede ser tan importante en mi vida como para que yo quite del primer lugar de mi vida a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona en la Trinidad Divina, Él es nuestro Señor. Ese es el modelo de la justicia de Dios. El que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, no va a ir, simplemente no va a entrar al reino de Dios. No importa cuán bueno sea, ni cuán buena sea la obra que haga. La condición sine qua non para entrar al reino de Dios es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y el mismo Cristo lo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el mismo Cristo lo dijo, la puerta pequeña y estrecha es la que lleva al cielo. Pero, entiende esto que te voy a decir, tus problemas son emocionales. Tú tienes un problema persecutorio importante que yo no estoy seguro en este momento porque no me ha dado elementos suficientes para saberlo, pero debes tener un problema persecutorio paranoico que cree que la gente te hace daño, que te va a dañar, que te va a criticar, que te va a cuestionar y que no quieres a veces ni tomarle algo a una persona porque cree que te puede pasar algo malo en lo que te da. ¿Me estás entendiendo? Sí, doctor, eso es verdad. Bueno, siento mucho miedo, siento que me persiguen. Escúchame, mi cielito, ya está bien, porque ya yo tengo la idea de lo que te pasa. Ajá. Por supuesto que cuando un psiquiatra, un psicoterapeuta te confronta, tú te vas a sentir confrontado y mal, y te vas a sentir en tu circuito persecutorio que él te está persiguiendo y te quiere hacer daño. ¿Entiendes? Pero si tú no aceptas el tratamiento que tienes que aceptar, aun cuando tú fueras mi hija, yo no te aceptaría que tú vivieras como estás viviendo sin el tratamiento. Tú podrás ir bajo un puente si quieres a vivir, pero conmigo no podrías vivir, ni conmigo podrías contar si no haces lo que tienes que hacer. Amén. Porque eso es obligarte a crecer. Amén. ¿Me estás entendiendo?
Sí, Ahora yo puedo tener toda la dulzura del mundo para darte todo lo que tú necesitas, pero lo que yo considero que tú necesitas, no lo que tú quieres que yo considere que tú necesitas. Yo no te voy a dar lo que tú quieres, yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Me comprende? Sí. Y no voy a hacer lo que tú quieras, ni lo que quiera otro, sino lo que, porque sea cristiano y sea tu amigo y todo lo que tú quieras. No, puede ser tu pastor y todo lo que tú quieras, pero si lo que tú necesitas es algo, yo te voy a decir lo que tú necesitas. Y tú tienes dos opciones, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si estás de acuerdo, lo aceptas, y no estás de acuerdo, bueno, no lo aceptas. Pero tú no me puedes obligar a mí a que yo acepte lo que tú quieres que yo acepte. ¿Me comprende eso? Sí, doctor. Ahora bien, hijita, fíjate bien lo que te voy a decir. Entiendo que tienes un problema doble, son dos cosas distintas. Tienes un problema espiritual y tienes un problema emocional. Ahora bien, el problema espiritual está insertado en el problema emocional. Cuando tú eras niña, alguien metía miedo a tu alrededor, Sí. de alguna forma. Asustaban, mis primos hacían cosas y se metían en un cuarto. Ese no es el problema. Tus primos te hacían cosas y te metían en un cuarto y te asustaban. Ese no es el problema. El problema es que tú no tenías un papá o una mamá que te dio protección. Sí, el problema es que o un papá o una mamá no te protegió de tus primos. ¿Me comprende? Y en tu cabeza no hay protección internalizada. ¿Comprendes? Sí, doctor. Ahora, cuando tú estás pasando por un desierto en tu vida, en donde tú necesitas protección y no la recibes, mucho miedo va a venir a tu vida. Ese miedo que viene a tu vida, porque eres una niña de meses o de 1, 2 años, 3 años, 5 años, y no tienes protección, entonces no tienes internalizada en tu cabeza figuras parentales que te dan protección. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Ahora bien, cuando al crecer hay algún elemento, cualquier elemento, yo veía en estos días a una persona que ojalá me estuviera oyendo, es una persona de un compromiso cristiano fuerte a nivel pastoral, formador de grupos cristianos, de iglesias. Y yo veía a esa persona en uno de estos días del mes pasado, y entonces, digo del mes pasado porque no quiero que nadie pueda identificar a la persona. Entonces, él, había una situación donde él todo era maravilloso en su casa, pero a partir de un momento en que a él lo encerraron unos amigos, como a los 7 o los 9 años, en un barril, en un tambor, y no lo dejaban salir, a partir de ese momento él salió con miedo. Pero ahora es un individuo que va de viaje y tiene que regresarse. ¿Por qué? Porque le da miedo de golpe. Y fíjate, es un nivel espiritual alto, pero tiene una situación emocional que no le permite arrancar. Es un profesional. ¿Me está comprendiendo? Sí, doctor. Pero no le permite arrancar. ¿Por qué? Porque no había protección dentro de su cabeza. Alguien le pudo haber metido miedo. En ese caso concreto, él no veía el miedo de sus padres. Pero cuando hay un padre exigente que obliga a un niño a que no sea un niño, sino que sea un adulto y que sea la mamá o el papá de sus hermanos, entonces eso le va a dar un miedo muy grande porque él no tiene edad para ser mamá de sus hermanos. Ayer lo veíamos con una persona en el grupo de terapia. O él no tiene edad para ser el papá de sus hermanos, mucho menos para competir con el padre o competir con la madre. ¿Me estás entendiendo? Sí, Lo veíamos en uno de estos, no me acuerdo si fue en un grupo que lo vimos, creo que sí fue en un grupo de los lunes, en donde por un lado una mamá se alió con una hermana y el padre se alió con otra hermana distinta, y entonces hay un problema persecutorio que no podían resolver la persona que estaba en la terapia. ¿Por qué? Porque simplemente tiene dentro de su cabeza a una mamá persecutoria, que si no es como ella quiere que sea, entonces él no sirve.
Si por ejemplo, el papá era muy malo para esa señora, y vivían separados, dormían en camas separadas, pelearon, se separaron después y tienen 15 años separados. Pero, ¿qué pasó? Bueno, si esa hija quería a su papá porque era la única persona que le hacía cariño. Pero, si quería al papá, la mamá que estaba dentro no la quería a ella. No la aceptaba a ella. Entonces ella no puede integrarse bien como persona. Y si el papá no quiere que la otra hija se integre con su mamá y se identifique con su mamá, la otra hija va a tener problemas graves como mujer. ¿Me estás entendiendo? Entonces un hombre que no puede identificarse con su padre va a tener graves problemas persecutorios. Sí, doctor, usted sabe que yo a veces cuando sueño, pero eso es de un tiempo para acá. Mi amorcito, espérate que yo te estoy contando algo más importante que tu sueño. Porque yo tengo ya la identificación tuya y te estoy hablando, aunque tú creas que te estoy hablando de otra cosa, ese es un modelo neurolingüístico y tú puedes ir sacando conclusiones para ti que te van a servir para resolver cosas. Amén. ¿Me comprendes, hijita? Sí, así que ten paciencia, porque no estoy hablando de cosas extrañas a ti, estoy hablando de cosas donde tú pudieras estar inmersa y al decírtelo, tu mente inconsciente va a ir resolviendo cosas. Okay. ¿Entiendes? Ajá. Ahora bien, mi amor, es importante que puedas entender lo que te estoy diciendo. Tú tuviste un problema emocional de niña. Sobre ese problema emocional, ese problema crea una necesidad psicológica. La necesidad de amor, de ser protegida, de ser cuidada, de ser querida. ¿Me estás entendiendo, Cielito? Sí, doctor, sí. Esa necesidad te va a llevar a ti a que tú tengas que hacer algo para que esa necesidad se satisfaga. Algo tú tienes que hacer para que esa persona que está afuera, no sé si es tu mamá o tu papá, pueda darte lo que tú necesitas, la protección que tú necesitas. Yo te quiero preguntar, mi amor, ¿qué persona era muy dura contigo, muy persecutoria? ¿Qué persona te criticaba? Bueno, usted sabe que yo tenía un hermano. Él se mató en un accidente y él siempre me pegaba. Ok, muy bien. Tú tenías un hermano que te pegaba, pero me maltrataba. ¿con quién tú vivías cuando tu hermano te pegaba? Yo vivía con mi mamá y mi hermana. Tengo una hermana que es mayor que yo, pero ella... Estoy entendiendo que tu papá no estaba contigo. No, mi papá y mi mamá estaban separados, tenían muchos problemas. Entiendo que de alguna manera la persona que tenía que protegerte, que era tu mamá, no te protegía. Ajá. Ok, muy bien. ¿Y qué persona te criticaba mucho? Bueno, mis hermanos siempre decían, porque yo no soy hija del mismo papá que ellos, yo soy la más pequeña. Ok, está bien, ya está bien. Tu hermano te perseguía porque no eras hermana del papá de él. No, y mi hermana, ella era como mi mamá, una hermana que yo tengo que me lleva a mí como 6 años, más o menos. Y en un tiempo, cuando yo tenía 16 años, ella se puso brava con mi mamá y se fue a vivir con una tía mía. Y yo me quedé prácticamente desprotegida. Perdóname, mi amorcito, no me cuentes el cuentico porque estoy buscando la forma de resolverte. Y si me pones a meter mucho enredo, no voy a llegar nunca a resolverte las cosas. Ok, doctor. Okay. Entiendo que eso es muy importante para ti porque era una mamá que tú adoptaste como mamá. Ajá. Y al adoptarla como mamá, tú la quieres. Ajá. Y ahora bien, pero tu mamá real también vivía allí. Sí, pero ella trabajaba todo el día y llegaba en la noche. O que era una mamá abandonante. Sí. ¿Está claro? Eso es una falta de protección. Y tu hermana, 6 años mayor que tú, no tenía capacidad para ser tu mamá. Y entonces tú te sentías en una situación de conflicto. Ahora, mayor situación de conflicto tendría tu hermana, que sin tener la capacidad de ser tu mamá, la querían obligar a que fuera tu mamá. Porque cualquier cosa que te pasara a ti, ella se iba a sentir mal, se iba a sentir criticada, culpabilizada, no querida. ¿Comprende? No, a mí y a mi hermana, doctor, porque ella nos cuidaba a todos. A todos los 6 más pequeños, ella era la que nos cuidaba, nos lavaba la ropa, nos hacía Ese todo. no era el rol que ella tenía que tener. Ella era una hija más y tenía que ser protegida como los otros hermanos. Pero cuando la obligan, por alguna circunstancia de la vida, a que ella se haga cargo de ustedes, ustedes van a tener problemas
pero pero más problemas tendría ella si ustedes comienzan, después que crecen, a adversarla a ella, a cuestionarle a ella, y pueden crecer por encima de ella. Ajá. Si ustedes crecen por encima de ella, el mayor problema lo tendría ella ahorita. ¿Me está comprendiendo? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente fracasó. Simplemente fracasó. Sí, ella se la pasa con unos dolores de cabeza todo el tiempo. Yo la invité para la conferencia, yo le dije que fuéramos. Yo le dije, ella lo ha escuchado a usted cuando yo lo pongo, y yo le dije, mira. Déjame seguirte hablando, mi amorcito, no Ajá. me cuentes ese cuento que no tiene importancia ahorita para ti. Importancia es que tú vayas siguiendo la secuencia de cómo ayudarte. Ajá. Entonces yo lo que te quería señalar, y en eso había quedado hablando contigo, que tú tienes una necesidad de protección, de cuidado, de ternura, y esa necesidad tú tienes que buscar la forma de que tu mamá te dé esa necesidad, que tu mamá te dé esa aceptación. Ay, doctor. Y la condición para que ella te acepte, tú tienes que buscarla como niña que eras en aquel tiempo, y no tenías herramientas para buscarla. En algunos casos, la herramienta es querer ser más perfecto que los demás, más correcto que los demás, más sin ninguna crítica que le puedan hacer. Y cuando es así, puede establecer la persona que le está obligando a ser perfecto, se internaliza como objeto persecutorio. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, tú tienes que buscar la forma de que esa persona te quiera. Y aparentemente, eso te estoy dando una información que te puede servir, no estoy hablando de ti específicamente, sino te puede servir para comprender. Entonces, una forma que encontraste es siendo débil, teniendo miedo, teniendo angustia, teniendo confusión, teniendo... El tener mucho miedo puede obligar al otro a que el otro te dé protección, como no te dio cuando eras niñita. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor. Entonces, mágicamente, es una forma de pedirle a la mamá que está internalizada que le dé la protección, que le dé el cuidado, que le quiera, que le dé el amor. ¿Entiendes eso? Sí, doctor. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú te enfermas para que te puedan cuidar, atender y querer. Esa es una forma que nosotros, en algunas teorías psicológicas, le dicen que es una manipulación. Manipula con una enfermedad para tener atención. Entonces no busca curarse de la enfermedad nunca, porque si se cura no lo atienden. Ajá. Entonces la enfermedad le sirve para una relación interpersonal, pero por supuesto muy mala. Sí. Entonces quiere tener relaciones interpersonales a través de una enfermedad. Y uno tiene que tener relaciones interpersonales a través de una salud mental, de una salud emocional. Mire, doctor, yo tengo un bebé de 4 meses. ¿Tú oíste lo que yo te dije? Sí, doctor. ¿Qué te dije? ¿Qué fue lo último que te dije? Que tenía que buscar, no que me quisieran porque estoy enferma. Prácticamente eso fue lo que le entendí. Que eso era como una enfermedad mental. Que yo, Bueno, todo eso es verdad, pero no fue lo que te dije. Que yo busco como enfermarme para que me quieran. Para que de alguna manera seas complacida. Ajá, sí, eso me pasa. Y eso es vivir en una situación de sobreprotección que no te permite crecer. Entonces no te cura, porque es más fácil estar colgado de alguien que pararse sobre sus pies y tener que enfrentar la vida. Ajá. Ahora, mal hace el que permite que tú te cuelgues de él. Por eso que tú ves en la Biblia la parábola del hijo pródigo, que tuvo que ir a comer algarrobo como los marranos, tocar pies, fondo, tocar el fondo con los pies, llegar al máximo para poder recapacitar y decidir que era mejor ir que hacer el padre a pedir perdón y hacer lo que tenía que haber hecho antes de irse. Porque él dijo,
obreros de mi padre comen mejor que yo. ¿Me está comprendiendo, mi hija? Sí, doctor. Entonces, eso es una realidad. Ahora, entendí que dijiste que tenía una niña. No, yo tengo 3 niños. Tengo una niña de 15 años, que mi mamá se quedó con ella cuando era pequeña, que bueno, eso es un problema grande. Tengo un Bueno, mi niño de amorcito, 12. no es ningún problema grande, mi amorcito. Eso es exactamente lo que yo te estaba diciendo. Va a buscar Sí, que doctor. alguien resuelva tus cosas. Y Eso es tengo una otro, sobreprotección. y tengo otro niño de 12 y tengo un bebé de 4 meses. Ok, espérate un momentico, mi amor. Mira lo que estás diciendo y mira lo que yo te dije. Ajá. Quiero que entiendas bien lo que te dije, porque si tú te quieres curar, tienes que entender eso. Amén. Cuando tú tienes una hija de 15 años, ¿y qué edad tienes tú? 34. Eso quiere decir que la tuviste como a los 18 años, 19, doctor. a los 19 años, ok. Cuando tú tienes una hija de 15 años, mi amorcito, y tu mamá, como dices tú, tiene que quedarse con ella, tú estás buscando quien te sobreproteja. O sea, la necesidad infantil de protección la lleva a un máximo de sobreprotección. ¿Está claro? Ok, sí. Ahora bien, después tienes un hijo de 12 años. Si tú no puedes tener una de 15, ¿cómo 3 años después vas a tener otra de 12? ¿Con quién está ese de 12? ¿Ah? ¿Con quién está el de 12 años? Bueno, el de 12 está conmigo. Siempre su papá me lo quiso quitar, pero no, yo nunca dejé que me lo quitara. ¿Y por Siempre qué no ha estado dejaste conmigo. que su papá lo criara? ¿No podía criarlo mejor? Bueno, doctor, eso es una historia que si me pongo a contársela. Bueno, es mi larga. amorcito, el problema no es de la historia que me la cuente. El problema es sencillo. ¿Con quién iba a estar mejor? ¿Contigo o con el papá? Bueno, yo... Sé yo honesta. sí- o sea, el papá estaba mejor económicamente. Bueno, pero mi amorcito, esa es una yo- forma. Mire, yo con su programa he aprendido mucho. Mi amorcito, si estaba mejor económicamente, ya entiendo que estaba mejor, pero por lo que tú me estás diciendo, que no tenía capacidad para la hija de 15 años, no iba a tener capacidad tampoco para el de 12 años. No, lo que pasa es que mi mamá, por lo que yo hacía en el mundo, las cosas, ella fue alineada con el papá de la niña y me trajeron un papel, o sea, me asustaron y yo se la dejé. Y yo se la dejé y después ella le metió a la niña cosas en la cabeza que yo no la quería y ella ahorita tiene 15 años y ella me dice, tú no me quieres, Bueno, tú mi quieres a amorcito, mi hermano. mi amorcito, eso es otra cosa distinta y que por supuesto le va a hacer un daño muy grande a tu hija, porque si a tu hija le rompen la imagen de la mamá dentro de su cabeza, ella va a tener problemas muy graves encima. Muy graves, puede llegar a la locura incluso, porque a un hijo no le pueden destruir la imagen del padre o de la madre en la cabeza, menos del padre del mismo sexo. En este caso concreto, tu hija es hembra y tú eres una mujer, y al ponerle una imagen desvirtuada de ti, ella va a pasar conflictos muy grandes en la vida. Tiene un modelo de vida de destrucción, Sí, doctor. simplemente de destrucción. Sí. ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, yo ahorita estoy aquí en la casa de mi mamá. Mi mamá está hospitalizada porque tiene un cáncer. Yo estoy con mis 3 niños, tengo el otro niño, pero como dice usted, que lo dice mucho en su programa, que uno no tiene que permitir que la imagen de uno se la destruyan a sus hijos. Yo con los problemas que he estado teniendo, yo le destruí la imagen a mi hijo de su papá y él le destruyó la imagen mía también a mi hijo. O sea, mi hijo el varón estaba en el medio, como en una batalla. Hasta que yo un día, me di cuenta y dije que qué estaba haciendo. Vi una película que se llama Cicatrices, que lloré muchísimo de ver cómo el niño se mata a causa de los problemas de su papá y de su mamá, que tienen problemas, su mamá le decía cosas, su papá cosas y el niño en el medio. Yo la vi, yo tengo esa película aquí y pero es que es algo que se sale como, no sé, como de mí. Yo tengo un bebé de 4 meses y no quiero cometer el mismo error. Bueno, mi amorcito, déjame para seguirte diciendo. Ajá, Luego doctor. tienes, después de 12 años, tienes un bebé de 4 meses. Sí, doctor. Y tienes en este momento 34 años. ¿Y dónde está el papá del bebé de 4 meses? Está en Maracaibo. O sea que tampoco está contigo. No. Fíjate cómo es importante el que tú has estado destruyendo tu vida para que mágicamente alguien se haga cargo de ti. Por Ajá. supuesto, tú vas buscando la casa de tu mamá para que tu mamá se haga cargo de ti, porque esa es tu necesidad infantil. Ajá. ¿Me comprendes?
Sí, doctor. Pero ahora tu mamá no se puede hacer cargo de ti porque es una pobre señora mayor que está con un cáncer en el hospital y que se va a morir cuando tenga que morirse, cuando Dios lo disponga, pues. Pero entonces tú te quedas con 4 hijos, con 3 hijos y una situación emocional conflictiva, y te quedas con hijos que tienen situaciones emocionales conflictivas. ¿Entiendes? Tú tienes razón cuando tú actúas de la manera que actuaste con tu hijito varón de 12 años, tú tienes razón, pero tú te diste cuenta y por lo menos tienes conciencia y no quieres hacer eso. Hay otros que no toman conciencia y siguen destruyendo toda la vida y van a destruir también a los nietos. Sí, doctor, porque eso no, es lo que yo no no son quiero. capaces de pedirle perdón al hijo por lo que hicieron. Yo le pedí perdón a mi hijo, doctor. Eso está bien, mi amor. Yo le dije a los dos que me perdonaran, pero mi hija de 15 años, ella me dice, sí, mami, y de repente entonces me lo vuelve a decir, sí, tú me dejaste, tú. Porque ella tiene que tener un tratamiento igual que tú, mi amor. Sí, yo la quiero llevar. Porque si ella tiene un tratamiento, ella podrá cambiar el modelo. Pero si no tiene un tratamiento, nunca podrá cambiar el modelo. Independientemente que haya sido tú, como se lo hiciste tú a tu hijo varón, para ponerlo en contra del papá, o como hubiera sido tu mamá con tu hija hembra, para ponerte en contra tuya, para que ella la quisiera más a ella que a ti. Ajá. Independientemente de eso, mi amor, ahí tienes los dos modelos, el del varón y el de la hembra. Pero los dos van a estar igualmente destruidos, mi cielo. Sí, doctor. Porque no se les puede destruir a la cabeza de un hijo la imagen del padre ni la imagen de la madre. Ajá. ¿Entiendes? Por la razón que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tienes los dos modelos. Ahora bien, mi cielo, ya lo único que tú puedes hacer para ayudar a tus hijos, es que ellos entren en un tratamiento para que se curen. Okay. Pero no te sientas culpable y no quieras que él puede tratar de vengarse en ti, como tu hija trata de vengarse en ti, pero no se lo permitas. Ayúdalo a que él pueda crecer, no que se vengue de ti, porque si se venga de ti, el problema va a ser peor para él. Bueno, un día me está ahorcando. ¿Te está ahorcando? El año pasado, cuando yo estaba embarazada. ¿Te está ahorcando? Sí. Bueno, y ya tú ves, ¿quién de los dos, el varón o la hembra? El varón. Ahí tienes tú. Esa es la situación de realidad. Ahora tú entiende que lo único que puede hacer para ayudarlo a él es que él reciba la ayuda que él necesita, no la que él quiera, sino la que él necesita. Y si no acepta la que él necesita, bueno, apártate de él. Pues. Okay. Apártate de él y no tengas duda en apartarte, porque si no te aparta para complacerlo en lo que él quiera, eso es una idolatría. A un hijo no se puede complacer en lo que él quiera, cuando lo que quiere es algo que le perjudica. Okay. Es mejor pasar por malo que por un falso bueno, porque el falso bueno es el peor que hay. El padre sobreprotector es el que más daña al hijo. Okay. ¿Me estás entendiendo? Porque no le permite crecer, no le permite pararse sobre sus pies y levantarse y enfrentar al mundo como tiene que enfrentarlo. Okay. ¿Entiendes eso, hija? Sí, doctor. Ahora, por otro lado, preocúpate tú de resolver lo tuyo, porque tienes mucho miedo, porque tu miedo te sirve para seguir buscando quién me ayuda, quién se hace cargo de mí. Entiendo que eres una mujer demasiado joven, tienes 34 años, una mujer de 34 años es una mujer muy joven, entonces tú no puedes seguir teniendo hijos en la condición que los tienes. No, ya no puedo tener más, doctor. Bueno. Ya me cortaron las trompas. Bueno, qué bueno. Me la cortaron, ya no puedo tener más. Qué bueno, pero entiende, mi amorcito, que sí puedes tener más hijos, porque tú puedes tener hijos que tú crías, pero tú no puedes criar hijos en las condiciones en que estás, porque los vas a envenenar, porque tú tienes tu mente envenenada. Ese es el miedo que yo tengo, doctor, porque ahora, ¿qué tienes que hacerte? Curarte del veneno que tienes en tu mente. Amén, sí, doctor. Fíjate que dije en tu mente, iba a decir en tu corazón, pero dije en tu mente por una razón sencilla, bíblica. La Biblia dice que del corazón del hombre salen las contiendas, los pleitos, las aflicciones, todas esas cosas negativas, emocionales, dice la Biblia que salen del corazón del hombre, pero nosotros los médicos decimos que del corazón lo que sale es sangre. Ajá. Entonces quiere decir que esas contiendas y esos pleitos están en la mente del individuo. Ese es el corazón del hombre.
a que se refiere la Biblia. ¿Está claro eso? Sí. Entonces tú tienes que curar esa mente tuya, esa necesidad, y tienes que curarla, pararte sobre tus pies, entender que tienes que enfrentar al mundo y que ya no es un problema de tu mamá, pero tú tienes una necesidad psicológica, y esa necesidad psicológica es que tu mamá te dé, que tu mamá sea como tú quieres que sea, o que tu papá sea como tú quieres que haya sido. Ya no puede ser como él tenía que haber sido. No, mi papá está muerto. Y tu mamá no puede ser como ella tenía que haber sido, porque ya ese tiempo pasó. Ese es un pasado, no existe. No, tú tienes ahorita 34 años, no tienes 4 años. Eso tú lo necesitabas cuando tenías 4 años. Ahora necesitas una mamá para una mujer de 34 años. No existe una mamá para una mujer de 34 años. Entonces, la Biblia te dice, aunque tu padre y tu madre te abandone con todo, yo nunca te abandonaré. Entonces tú buscas un buen camino, el camino espiritual, pero Dios te exige a ti que crezca. Dios te dio libre albedrío y dominio propio. Tú renunciaste a tu dominio propio. ¿Por qué? Porque quería que alguien resolviera tus cosas. Ahí tienes 3 hijos sin papá y 3 hijos sin mamá. ¿Por qué? Porque la mamá que han tenido tus hijos han sido una mamá que no ha podido ser mamá. Sí, doctor, es verdad. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tienes que curarte para que comiences a ser mamá, independientemente de lo que tus hijos hagan contigo. Eso no es el problema tuyo, no es con tus hijos. El problema tuyo es con Dios. No te preocupes por lo que tus hijos piensan de ti. No te preocupes por lo que el mundo piensa de ti. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti. ¿Entiendes eso? Usted sabe que el papá del segundo niño, él siempre me ha llamado loca, siempre me llama loca. Y eso es algo que a mí me pone muy mal, porque hay momentos que yo llego a creer que de verdad estoy loca, doctor. Mi amorcito, no te pongas mal por eso, mi amorcito. ¿Se cortó la llamada? ¿Aló? Se cortó la llamada. Bueno, se nos cortó la llamada, siento mucho que se haya cortado, era un caso muy bonito, ojalá que ella pudiera volver a llamar y cayera la llamada de ella para continuar, porque es un caso muy bonito que puede servir de mucho a mucha gente. En realidad, el problema ella no lo tiene con el marido, con el papá del niño de 12 años, el problema ella lo tiene con su propio papá. Lo que pasa es que no tuve oportunidad, se cortó la llamada cuando iba a comenzar a trabajar esa parte de ella, esa falta de protección del papá. Entonces iba a comenzar a trabajar eso cuando se cayó la llamada. Ojalá que pudiera llamar de nuevo y pudiera continuar la conversación, porque sería muy importante esa conversación. Tenemos una llamada en el aire, vamos a atender esa llamada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, no era una llamada, estaba perdida, entonces había replicado el teléfono, pero no era una llamada realmente. Entonces, bueno, es necesario que podamos entender que había una situación en ella que no explotamos, porque el padre no apareció en ningún momento, era un padre ausente, y esa necesidad del padre evidentemente se está manifestando. Si el padre hubiera estado ahí y le hubiera dado coherencia, entonces, bueno, habría que averiguar si la mamá destruyó en ella la característica del padre. Es la misma. Hay otra llamada en el aire y vamos a atender esa otra llamada, pero quería hacer una última acotación. Habría que asimilar en ella, integrar con ella qué pasó con la figura de su papá, si la mamá destruyó en ella a la característica del padre, así como ella la destruyó en el hijo de 12 años, porque siendo así, bueno, ella no tiene en este momento cómo sostenerse, sino que tiene que buscar realmente una herramienta psicoterapéutica que la ayude a resolver el conflicto, que siempre va a estar allí hasta que ella resuelva ese problema con los padres internalizados. Ella tendrá que reconciliarse en primer lugar con su mamá, porque ella es
una figura importante en su condición de madre, pero va a tener que armonizarse con el padre, con la figura del padre, porque si ella no se reconcilia con el padre, nunca va a poder tener una buena relación de pareja. Ella va a tener relaciones de pareja para vengarse del padre y tener hijos con los cuales se va a vengar del padre. Un padre abandonante de una niña que no la crió, que la dejó en manos de una mamá o de una abuela y no la crió porque de alguna manera fue desvirtuado y fue rechazador o fue rechazado, entonces bueno, no va a permitirle una buena escogencia de pareja y va a tener problemas de pareja por eso. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto ha sido Alternativa. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo programa.